Capítulo 8. China y los umbrales de poder contemporáneos. La reconstrucción del poder nacional chino. China es el más importante ejemplo contemporáneo de que todo proceso de construcción de poder nacional exitoso es el resultado de una conveniente conjugación de una actitud de insubordinación ideológica para con el pensamiento dominante y de un eficaz impulso estatal. Después de la muerte de Mao Zedong en 1976, en la República Popular China tomó el poder una nueva dirigencia. Pasados algunos años, Deng Xiaoping alcanzaría a erigirse en su nuevo conductor. Si bien tanto desde la izquierda marxista dogmática como desde el liberalismo ortodoxo se consideró al proceso iniciado por Deng como una ruptura histórica para la dirigencia china, tras la transformación iniciada por este, significó simplemente un cambio metodológico para alcanzar el mismo objetivo por el cual, en su inmensa mayoría, esa misma dirigencia había acompañado a Mao: la reconstrucción del poder de la nación china. A partir de 1978, Deng Xiaoping intentó la reconstrucción del poder nacional chino, la misma que Mao anteriormente había buscado por el camino del socialismo, a través del pensamiento de Sun Yat-sen. Deng Xiaoping retomó entonces, cuando pudo volcar el equilibrio de poder a su favor, el pensamiento de Sun Yat-sen, que había conducido el primer intento de insubordinación ideológica de la China moderna. Es importante rescatar en este punto el pensamiento y la acción del conductor del primer movimiento de insubordinación ideológica de la China contemporánea, un pensamiento que fue elaborado en un momento histórico, principios del siglo XX, muy peculiar para este país. Este vasto país se encontraba por entonces en una penosa situación de subordinación bajo la cual, no siendo colonia formal de ninguno de los países dominantes de la época, era, como lo sostenía el propio Sun Yat-sen, una hipercolonia, es decir, una colonia no formal de todas las potencias europeas, pero también de Japón e incluso de Estados Unidos. La pujante China actual, cuyos niveles de crecimiento asombran a diario y cuyo desarrollo y poderío crecientes impedirían a cualquier observador predicar de ella que no es un interlocutor internacional independiente, hace algo menos de 100 años era un país arrasado por las potencias dominantes, un proveedor barato de materias primas, un campo de batalla propicio para dirimir cuestiones de predominio mundial entre los países subordinantes. En síntesis, un objeto tan manipulable y moldeable como el más atrasado de los actuales países subordinados del mundo. Es imprescindible recordar estas referencias como punto de partida del actual esplendor de China, no solo porque a muchos observadores, interesados o no, parece olvidárseles, sino porque el crecimiento y el poderío actuales de China son fruto de una férrea voluntad nacional y un sólido impulso estatal que permitieron al gigante oriental, en muy pocos años, pasar del atraso y la subordinación absolutos a la situación de interlocutor internacional que hoy detenta. El inicio del proceso que llevó a la China subordinada a alcanzar los umbrales contemporáneos de poder tiene como punto de partida la insubordinación ideológica y fundante de Sun Yat-sen. Las ideas de este último, retomadas por Deng Xiaoping y seguidas a pie juntillas por sus sucesores, consiguieron el milagro posible de que China alcanzara su actual nivel de poder y autonomía, partiendo desde niveles de subordinación y atrasos similares o peores a los que hoy ostentan la mayoría de los países de Hispanoamérica. La figura política de Sun Yat-sen. Sun Yat-sen, que nació en 1866 en el seno de una familia de modestos campesinos, recibió una educación occidentalizada en las escuelas de los misioneros cristianos de Cantón, donde se convirtió al protestantismo.
Los contactos que estableció a partir de su conversión le posibilitaron cursar sus estudios secundarios en Honolulu y luego estudiar medicina en Hong Kong. En julio de 1900, un ejército de 40.000 hombres, formados por soldados de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría, Rusia, Estados Unidos y Japón, aplastó la rebelión de los Boxers, que se habían levantado contra la ocupación extranjera de China. La rebelión de los Boxers nació de la sociedad secreta Yi Ye Tuan, Sociedad de los Puños Armoniosos. Fueron bautizados Boxers por sus prácticas de boxeo y lucha, ejercitadas como medios de prepararse para enfrentar a las tropas extranjeras y presentes en China. Los Boxers nacieron en Yantung y se expandieron rápidamente a pesar de la represión ordenada por el gobierno imperial. Su base de apoyo era fundamentalmente campesina, lo que hizo que la rebelión se transformara en un movimiento de masas. Las legaciones extranjeras exigieron al gobierno manchú una más enérgica represión, pero este no estaba en condiciones de realizarla. Entonces, para aplastar definitivamente la rebelión popular, las potencias extranjeras decidieron intervenir por su cuenta. 8 países, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Austria-Hungría, Rusia, Estados Unidos y Japón, formaron un ejército de 40.000 hombres al mando del mariscal alemán Alfred Graf von Waldersee, que aplastó la rebelión de los Boxers. Uno de los tíos de Yu Yat-sen murió combatiendo a las fuerzas extranjeras. Luego de la derrota de los Boxers, Yu Yat-sen se convirtió progresivamente en la figura clave de los revolucionarios chinos que trataban de derrocar la monarquía manchú, instaurar la democracia y quebrar la dependencia económica de China respecto de las potencias extranjeras. En aquel momento histórico, para Sun Yat-sen, como para la mayoría de los revolucionarios chinos, los enormes problemas de su nación encontraban su principal explicación en la conquista manchú y no en la agresión occidental. En el razonamiento de los revolucionarios, la agresión occidental no hubiera sido posible si China hubiese estado gobernada por los chinos. La dinastía Ming cayó en 1644, cuando los manchúes tomaron el control de la ciudad imperial. Por tal motivo, hasta 1911, el objetivo prioritario de los revolucionarios consistía simplemente en derrocar a la dinastía usurpadora manchú, tarea para la cual especulaban contar, no sin cierta ingenuidad, con el apoyo de las potencias occidentales. La revolución contra la monarquía manchú estalló el 10 de octubre de 1911 y el 1 de enero de 1912 una asamblea constituyente reunida en Nankín proclamó presidente de la naciente República China a Sun Yat-sen. Sin embargo, el oportunista y pro-monárquico general Yuan Shikai, mediante un habilidoso golpe de mano, consiguió el 12 de febrero de ese mismo año la abdicación del emperador manchú, y de ese modo se convirtió en un verdadero árbitro de la situación política. Frente a la superioridad militar de Yuan Shikai, la asamblea lo nombró presidente en lugar de Sun Yat-sen, quien acató la decisión de la asamblea convencido de que con ello evitaría la guerra civil. Fue después de 1911 que Sun Yat-sen desarrolló el conjunto de sus concepciones, afirmando su convicción de que para que hubiese perspectiva de una revolución victoriosa era necesario acercarse tanto a las clases obreras, campesinas, como a la burguesía nacional. Sun Yat-sen fundó en 1912 el Kuomintang, que significa Partido Nacional y Popular, aspirando a organizar en un frente único tanto a los pequeños comerciantes y propietarios como a los intelectuales y campesinos. Unos años después partió al exilio. China entró en un periodo de anarquía absoluta, conocido como el predominio de los señores de la guerra. En 1917, Sun Yat-sen regresó a China y reorganizó el Kuomintang como un frente de clases con el objetivo de lograr la unificación y la independencia nacionales. Recibió el apoyo de la Revolución Soviética y estableció contactos con Lenin. Esta alianza le aseguró, luego de un tortuoso proceso, la ayuda de la Unión Soviética
deseosa de contrarrestar la enorme influencia que las potencias capitalistas occidentales ejercían sobre China. Sun Yat-sen murió el 12 de marzo de 1925 y dejó al Kuomintang firmemente organizado como un partido policlasista, dotado de un ejército eficaz y reforzado por los comunistas. Tan solo un año después, Chiang Kai-shek, a la cabeza del Kuomintang, logró limpiar toda la China, al sur del Yangtze, de los señores de la guerra. Por aquellos años, las circunstancias políticas por las que atravesaba China eran observadas desde América Latina con gran atención. Esta atención, de la que apenas mencionaremos algunos pocos ejemplos, da cuenta clara de la similitud que los más preclaros pensadores latinoamericanos de entonces percibían entre la realidad de la lejana China, en plena lucha por librarse de los lazos de los poderes hegemónicos que la ataban, y la propia. No es nada audaz afirmar que en aquellos días la capacidad autonómica y de decisión que poseía China era tan precaria como la de Hispanoamérica. El posterior curso de la historia no hará sino demostrar hacia dónde conduce el camino de la insubordinación ideológica y hacia dónde lleva el del falso realismo periférico. Bastará observar la situación absolutamente periférica en que quedó postrada la gran mayoría de los países de nuestra Hispanoamérica y los niveles de poder y autonomía que consiguió China. Para sostener esta similitud, traemos a colación algunos párrafos de un artículo que en febrero de 1927, poco tiempo antes de la caída de Shanghái, el gran pensador peruano José Carlos Mariátegui escribiera. Inicio de cita. El pueblo chino se encuentra en una de las más rudas jornadas de su epopeya revolucionaria. El ejército del gobierno revolucionario de Cantón amenaza Shanghái, o sea, la ciudadela del imperialismo extranjero y, en particular, del imperialismo británico. La Gran Bretaña se apercibe para el combate organizando un desembarco militar en Shanghái y, señalando el peligro de una victoria decisiva de los cantoneses, denunciados como bolcheviques, se esfuerza por movilizar contra China, revolucionaria y nacionalista, a todas las grandes potencias. El peligro, por supuesto, no existe sino para los imperialismos que se disputan o se reparten el dominio económico de China. El gobierno de Cantón no reivindica más que la soberanía de los chinos en su propio país. El pueblo chino lucha simplemente por su independencia y contra los tratados humillantes y vejatorios que imponen a China tarifas aduaneras contrarias a su interés y sustraen a los extranjeros a la jurisdicción de sus jueces y sus leyes. El Kuomintang propugna y sostiene los principios de Sun Yat-sen, caudillo absolutamente chino, en quien la calumnia más irresponsable no podría descubrir un agente de la Internacional Comunista. Fin de la cita. Asimismo, pocos días después de la toma de Shanghái, otro gran pensador y político hispanoamericano, el también peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, afirmaba desde su exilio en Inglaterra. Inicio de cita. El triunfo de las tropas cantonesas que comanda Chiang Kai-shek sobre Shanghái, la más rica e importante ciudad china, implica, sin duda alguna, uno de los pasos victoriosos más importantes hacia la unidad de la gran república asiática bajo las banderas del Kuomintang. La dominación completa del Kuomintang sobre China implicará la victoria de la política nacionalista antiimperialista y cambiará el curso de los sucesos, definitivamente. Gran Bretaña ha visto claro el peligro y ha enviado miles de soldados a esperar, con los fusiles listos. En Rusia, la victoria cantonesa ha sido recibida como una victoria nacional. Es extraordinario cómo la victoria china está sacudiendo la conciencia de los pueblos asiáticos. Fin de la cita. Días más tarde de publicado este artículo, desde Lima y en total coincidencia con el análisis del joven Víctor Raúl Haya de la Torre, el ya mencionado Mariátegui afirmaba, inicio de cita, la conquista de la capital milenaria no encuentra ya obstáculos insalvables. Inglaterra, Japón, Estados Unidos no cesarán de conspirar contra la revolución, explotando la ambición y la venalidad de los jefes militares asequibles a sus sugestiones.
se advierte ya la intención de tentar a Chiang Kai-shek, pero no es verosímil que Chiang Kai-shek caiga en el lazo. Hay que suponerle la altura necesaria para apreciar la diferencia entre el rol histórico de un libertador y el de un traidor a su pueblo. Fin de la cita. Sin embargo, José Carlos Mariátegui se equivocó en su análisis y Chiang Kai-shek cayó en el lazo. El proceso de insubordinación fundante iniciado por Sun Yat-sen quedó entonces trunco. El pensamiento político de Sun Yat-sen. Hemos pasado hasta aquí una revista sintética del accionar político de Sun Yat-sen y del Partido Nacional y Popular por él fundado. Va de suyo que una exposición completa y exhaustiva del pensamiento de Sun Yat-sen excede los límites de este trabajo. Expondremos en consecuencia solo una breve síntesis del pensamiento del fundador del Kuomintang. De forma general, la doctrina política de Sun Yat-sen se conoce con el nombre de los tres principios. Este es también el título de su última obra publicada en 1924. Fue en 1905 que Sun Yat-sen utilizó por primera vez esta expresión, buscando integrar en un mismo proyecto político y revolucionario sus puntos de vista sobre el nacionalismo, la democracia y el bienestar del pueblo. Según Mary Claire Bergere, es preciso tener en cuenta que Sun Yat-sen fue reelaborando su doctrina política permanentemente de acuerdo a la cambiante situación de China y del mundo, tratando siempre de responder a las nuevas circunstancias que la realidad le iba planteando. Para él había que adaptar siempre la teoría a la realidad y no la realidad a la teoría, como para otros pensadores chinos, Mao Zedong incluido, decididos a modernizar su país. La importación ideológica debía estar al servicio de los objetivos nacionales chinos. Importar nuevos conceptos no implicaba la adopción de los sistemas de los cuales ellos habían nacido, sino simplemente utilizar aquellas ideas que parecieran más útiles al objetivo nacional chino. Inicio de cita. No se puede afirmar de manera general, sostiene Sun Yat-sen, que las ideas sean buenas o malas. Es preciso ver si ellas son útiles o inútiles para alcanzar nuestros objetivos. Si ellas no son útiles, son buenas. Si ellas no nos son útiles, son malas. Fin de la cita. Para elaborar su pensamiento político, Sun Yat-sen parte de la idea fuerza de que los males de China derivan principalmente de la pérdida de la conciencia nacional por parte de la inmensa mayoría del pueblo chino. Para él, la mayoría de los chinos había perdido el sentido de nación, y esta era la clave que explicaba la caótica situación por la que atravesaba la nación china. Los chinos, afirmaba Sun Yat-sen, no sienten ningún sentimiento de lealtad hacia el Estado-nación. Ellos no se reconocen más en él y no sienten ninguna obligación con respecto a la nación y el Estado. Es preciso, por lógica consecuencia, trabajar intensamente para lograr la reconstrucción de la conciencia nacional del pueblo chino. Para Sun Yat-sen, un gran renacimiento nacional debía volver a instalar los valores perdidos, cuyo respeto había logrado crear la identidad china a través de los siglos. Consideraba que durante el siglo XIX diversas partes del territorio nacional chino fueron amputadas por las potencias extranjeras. Inglaterra, Francia, Japón y Rusia se arrojaron sobre China, arrancando pedazos del cuerpo de la nación china. El objetivo de las potencias extranjeras era entonces ocupar el suelo de la nación. Sin embargo, afirma desde el comienzo del siglo XX, las potencias extranjeras abandonaron la política de ocupación territorial porque comprendieron la enorme dificultad de conquistar un territorio tan enorme como el chino. Además, renunciando a la ocupación formal de este territorio, quisieron evitar las rivalidades a las cuales la conquista y partición de China las hubiera empujado, inevitablemente. Sin embargo, las potencias extranjeras, sostiene Sun Yat-sen, no abandonaron su objetivo de dominar China y simplemente cambiaron de táctica. Se deslizaron entonces de la opresión política a la opresión económica. Las potencias extranjeras, principalmente Inglaterra, llegaron a la conclusión de que debían abandonar el objetivo de lograr la dominación política de China, y se
para tratar de conseguir la dominación económica, pero el hecho de no estar China formalmente colonizada creó en la mayoría de la población china, según Sun Yat-sen, la ilusión de que China era una nación libre. Para el fundador del Kuomintang, un análisis correcto de la realidad china no puede sino partir de una clara evidencia que los chinos se niegan a reconocer. China es una nación dominada. Afirma. Reconoce Sun Yat-sen que es cierto que China, a diferencia de otras naciones de África o de Asia, no había sido colonizada formalmente, y era por ello que seguía manteniendo algunos de los atributos formales de la soberanía. Sin embargo, afirmaba respecto de sus compatriotas contemporáneos, los chinos se equivocan cuando se burlan de coreanos y vietnamitas llamándolos despectivamente esclavos sin patria. No se cansaría de advertir que los chinos se equivocaban al enorgullecerse de que China no había sido colonizada por ninguna potencia extranjera, porque, refiriéndose a la situación en aquellos años, afirmaba: en realidad China tiene un estatus inferior al de una colonia, es una semicolonia. China tenía, según él, una situación inferior a la de una colonia porque con respecto a una colonia, al menos la metrópoli tiene alguna responsabilidad, pero con respecto a la semicolonia no tiene ninguna. China es una colonia de todos los países con los cuales ella ha firmado esos injustos y leoninos tratados, hecho que convertía al pueblo chino en esclavo de todas las potencias, que le habían arrancado a China aquellos injustos tratados. Para expresar la situación de excesiva inferioridad, humillación y dominación que sufría China por parte de más de 6 potencias extranjeras, Sun Yat-sen elaboró el concepto de hipercolonia. China era una hipercolonia porque sus sufrimientos, su estado de dominación, iban más allá que el de una simple colonia. Sin ser formalmente colonia de ninguna potencia, era, en realidad, una semicolonia de todas las potencias extranjeras que se propusieron la dominación indirecta de la nación y que ejercían sobre ella el más crudo y despiadado imperialismo. Entre 1918 y 1920, Sun Yat-sen expuso su pensamiento sobre el desarrollo económico en una serie de artículos publicados en la revista Construcción, órgano oficial de Kuomintang. Estos artículos fueron luego recopilados y publicados en un libro que se editó bajo el título de Plan de Reconstrucción Nacional. La obra consta de 2 grandes partes. La primera, titulada La reconstrucción psicológica, y la segunda, La reconstrucción material. En 1921, esta segunda parte del escrito del líder del Kuomintang fue traducida al inglés y publicada en Londres bajo el título de The International Development of China. Sun Yat-sen expuso luego sus reflexiones económicas de un modo más completo y acabado durante las conferencias que en 1924 dictó para la formación doctrinaria de los cuadros políticos de Kuomintang, conferencias que integraron su último libro, El Triple Principio. En The International Development of China, el fundador del Kuomintang comienza su razonamiento con un argumento sencillo pero contundente. La realidad fundamental de la sociedad china es la pobreza, y el remedio radical a ese mal es el desarrollo industrial. Siguiendo el modelo de Estados Unidos y Alemania, que mediante la protección industrial se transformaron de naciones agrícolas en potencias industriales, la China actual, con su impresionante sostenido y acelerado desarrollo, es el mejor ejemplo de cuál es la medida en que estas ideas se fueron plasmando con decisión política e impulso estatal en realidades palpables. Para realizar su reconstrucción nacional, China necesitaba de un gran proyecto de desarrollo nacional que planificara ese desarrollo industrial y pusiera en marcha la construcción de los ferrocarriles, la canalización de los grandes ríos, la construcción de represas y toda la infraestructura necesaria que le permitiría superar la pobreza y la dominación económica de las potencias extranjeras.
Sin embargo, el desafío de modernizar e industrializar China para reatrapar el tiempo perdido debía hacerse en la medida de lo posible con Occidente y no contra Occidente, porque era Occidente el que poseía el capital, el equipamiento industrial y los técnicos que China necesitaba para poder comenzar su desarrollo nacional, pero la participación de los capitales extranjeros en el desarrollo de China debía ser reglamentada, pensando siempre en el largo plazo y el interés nacional chino. Por eso afirmaba el líder del Kuomintang. Inicio de cita. Durante la construcción y la puesta en servicio, todos los grandes proyectos nacionales serán gestionados y dirigidos por expertos occidentales, quienes como parte de sus obligaciones tendrán la de formar a los asistentes chinos destinados a reemplazarlos en el futuro. Fin de la cita. Revisar estas ideas no puede llevarnos más que al asombro, pues escritas hace casi 100 años parecen, sin embargo, un relato de cómo la poderosa China actual pudo superar su situación de subordinación e ingresar al restringido grupo de las naciones protagonistas de la historia. Se asemeja más a un relato de los hechos recientes que a una propuesta a futuro. No cabe duda alguna de que esta insubordinación ideológica marcaría el camino a través del cual China logró cruzar el umbral de poder y convertirse luego en un oscuro periodo de sumisión, nuevamente en sujeto de la historia. La materialización de las ideas. Para dar sustento a nuestra aseveración, no hay más que dar un rápido repaso a las políticas que aproximadamente desde 1979 viene aplicando China. Del recuento de los hechos no solo se podrá extraer con claridad que las políticas del Estado chino siguieron con una prolijidad casi meticulosa las propuestas de Sun Yat-sen, sino que más allá de ello, se verá que el resultado obtenido no es fruto del azar, sino de la aplicación correcta de esas políticas. Así, en 1979 se crean en el suroeste de China las primeras 4 zonas económicas especiales, y en 1984 se abre al capital extranjero 14 ciudades costeras más. Ya en 1990, el proceso comenzó a extenderse al interior del país. Las compañías multinacionales acogieron con satisfacción el nuevo modelo de desarrollo chino, un capitalismo nacional conducido férreamente por el Estado central. Según el World Investment Report, elaborado por la UNCTAD, el promedio anual de las inversiones directas extranjeras en China entre 1980 y 1985 llegó a los 718 millones de dólares. 10 años después, para 1995, estas inversiones eran ya 50 veces más altas que entre 1980 y 1985. En 1996 llegaron a sumar 40.180 millones de dólares y en 2001 alcanzaron a 46.846 millones de dólares. En 20 años, de entre los 500 consorcios más grandes del mundo, 400 ya se habían instalado en la República Popular China. Tan solo en la ciudad de Shanghái se habían establecido 98 empresas multinacionales. Desde 1990, la ola de inversiones extranjeras realizadas en China por empresas de Estados Unidos, Europa y Japón se convirtió en una constante de la economía internacional. Sin duda, 1990 fue el año en que el modelo chino de desarrollo logró dar vuelta a una página importante de la historia económica de la República Popular, dado que a partir de ese año, China tuvo un balance comercial positivo mediante el cual solo entre 1997 y 2001 logró captar divisas por 159.700 millones de dólares. Ninguna economía del mundo pudo desde entonces igualar la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de China, puesto que ésta llegó desde la década de 1980 a mantenerse a un ritmo del 10% anual, de modo sostenido e ininterrumpido, a tal punto que hoy, en la jerga económica, decir crecer a tasas chinas equivale a decir crecer mucho de modo rápido y sostenido. En la estrategia económica china, 1997 fue otro año decisivo. En ese año el gobierno comenzó a crear grupos y a fusionar empresas estatales. El objetivo de esta estrategia era que estos nuevos conglomerados económicos
llegasen a formar parte de los 500 consorcios más grandes del mundo. A partir de entonces, la dirigencia china tuvo como objetivo fundamental la creación de un grupo de monopolios con capacidad para operar en todo el mundo. Entre 1980 y 2000, el capital de exportación chino creció de 148 millones de dólares a 402.400 millones de dólares, o sea, 2.700 veces. Una gran parte de esas inversiones fluyó de modo creciente hacia los países en vías de desarrollo o directamente subdesarrollados, con el fin de explotar materias primas indispensables para la continuidad del desarrollo de la República Popular China. Ya en 1998, las empresas estatales chinas habían realizado inversiones en 24 estados de América Latina y habían creado 195 empresas, sea bajo la forma de joint ventures o de empresas puramente chinas, con un volumen de inversión total de más de 300 millones de dólares. En 1992, el consorcio chino Yougang compró en Perú la mina de hierro de Marcona, por la que pagó la suma de 120 millones de dólares. Es importante destacar que los líderes en la exportación de capital chino son dos de sus empresas petroleras enteramente estatales, China National Petroleum Corporation y Sinopec. La China National Petroleum llegó en 2001 a un volumen de venta de 41.500 millones de dólares y oficialmente obtuvo ganancias por 5.000 millones. Sinopec, por su parte, le pisó los talones al llegar el mismo año a un volumen de ventas de 40.400 millones de dólares. En 1993, la CNPC había logrado concesiones de petróleo en Irak, Kazajistán, Perú, Sudán y Venezuela, y trataba de penetrar en Turkmenistán, Indonesia e Irán. En un breve periodo, los consorcios chinos de petróleo estuvieron en condiciones de competir de modo muy agresivo, especialmente en el cercano Oriente y en las ex-repúblicas socialistas soviéticas del Turquestán, con las empresas norteamericanas, europeas y rusas. La política de exportación de capitales fue acompañada desde un principio por una política de exportación de población. Esta última política se orienta a la creación en el extranjero de grandes colonias chinas. Su objetivo estratégico consiste en establecer, en un futuro próximo, núcleos poblacionales de importancia que puedan permanecer vinculados cultural y económicamente y emocionalmente a China, y que tiendan, en consecuencia, a ser leales servidores de la política exterior china. Para un análisis correcto del proceso económico chino, conviene tener en cuenta que el gobierno de Pekín jamás dejó de orientar y planificar la inversión del capital extranjero. Hasta los años 90, el gobierno chino orientó la mayor cantidad del capital extranjero hacia la producción basada en el trabajo intensivo en las zonas económicas especiales. Sin embargo, a partir de esa fecha trató de orientar la penetración del capital extranjero hacia la producción de bienes más avanzados que exigieran una gran cantidad de capital y tecnología. Fueron entonces creadas grandes empresas conjuntas con empresas estatales chinas con el objeto de conseguir una importante transferencia de tecnología. La dirigencia dejó claramente establecido que, para hacer negocios en China, las empresas extranjeras tenían que transferir tecnología. Una verdadera traducción político-jurídica de los viejos postulados de Sun Yat-sen. Desde 1990, China decidió dar el gran salto a una economía basada en el conocimiento. El impulso estatal se dirigió entonces a desarrollar una capacidad tecnológica autóctona que igualase a la de Occidente. Para utilizarla como base para la consecución de la mayor capacidad de innovación tecnológica posible, el Estado chino envió entonces a miles de científicos para que se formasen en las universidades de Estados Unidos y Europa. Inicio de cita. Dispuestos a alcanzar a Occidente, los líderes chinos sabían que ello sería imposible si China se centraba exclusivamente en el desarrollo de baja tecnología, mientras Estados Unidos se despojaba de las industrias de la segunda ola y se apresuraba a crear una economía de alta tecnología. Por lo tanto, decidieron que China necesitaba algo más que fábricas donde se explota al obrero. Necesitaba también su propio sector de alto valor añadido, conocimiento intensivo
y alcance mundial. Fin de la cita. A partir de 1990, la dirigencia china decidió llevar adelante una estrategia de desarrollo en paralelo. Esta estrategia partía de la idea fuerza de que China no debía concentrar toda su energía en la industrialización acelerada, sino que al mismo tiempo que se desarrollaba el plan de industrialización china, debía intentar desarrollar una economía de conocimiento intensivo, evitando en lo posible las etapas tradicionales de la industrialización. La estrategia de transferencia de tecnología fue particularmente visible en la industria automotriz y en la de las telecomunicaciones. Sobre esta estrategia, Adalbert Niedenshu sostiene en su estudio The Autonomous Industry in China que, inicio de cita, los joint ventures le sirven al gobierno chino como vaca lechera del sector automotriz chino. Esto significa que la firma extranjera hace transferencia de tecnología de importancia hacia China, para lo cual el gobierno chino interviene directamente en las negociaciones y determina qué tecnología debe ser transferida. Además, por el lado chino se estipula para los joint ventures que una gran parte, hasta más del 90% de las piezas utilizadas, deben ser producidas en China y no importadas del extranjero. Fin de la cita. Una vez más, el hecho político no se aparta de los preceptos de desarrollo y las directivas marcadas por Sun Yat-sen. Hoy, el impulso estatal está puesto principalmente en el terreno de la alta tecnología, en el cual las empresas chinas empiezan a competir exitosamente con sus rivales extranjeras. Actualmente, el mercado chino de computadoras, que hasta el año 1990 estaba en manos de IBM, Compaq y Hewlett Packard, está siendo penetrado por el fabricante chino de computadoras Legend, que posee actualmente una participación en el mercado local de un 27%. En el 2030, China será la economía más grande del mundo, y en tal caso muy probablemente superará en un 50% a la de Estados Unidos, que pasaría a ocupar el segundo lugar. La India, cuya economía podría alcanzar un tamaño equivalente a la mitad de la de China, ocuparía el tercer lugar, y las economías de Alemania, Francia, el Reino Unido y Brasil, consideradas individualmente, no representarán ni un décimo de la economía china. De convertirse en realidad esta posibilidad, que implicaría un crecimiento sostenido de China por un periodo muy prolongado, este país estaría elevando una vez más en la historia el umbral de poder, tal como a su hora lo hiciera Estados Unidos al completar su proceso de industrialización.